Bienvenidos a nuestra sesión académica de cirugía general, hoy 30 de junio, en el cual se va a quedar grabada esta sesión. Y pues bueno, el objetivo de esta sesión académica es ver todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses en cuanto a la epidemia y todo lo que ha cambiado en cuanto a la educación y la enseñanza con los residentes de cirugía, así como en pregrado y posgrado. Entonces, quise invitar a varios cirujanos que también son coordinadores de pregrado y de posgrado de diferentes instituciones a nivel público y privado, y que pues nos van a enriquecer esta plática a través de una mesa redonda al final de esta sesión. A manera de introducción, primero les voy a, les voy a platicar sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses, y posteriormente el doctor Andrés Myers, que es residente de cirugía del Hospital Ángeles del Pedregal, LSR2, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y nos va a presentar unas estadísticas muy importantes y muy interesantes que sacó para un trabajo del Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, bueno, nada más como a manera de introducción, lo que ha ocurrido en México y en el mundo, pues estas son las fechas de cómo han ido cambiando en enero, febrero, en marzo, que estaba la curva mayor en cuanto a la pandemia, y pues sabemos que apenas ahorita en junio, pues apenas están empezando a reabrir algunos comercios, y bueno, de acuerdo a las etapas y las fases de cada país, pues también cada vez se van abriendo más cosas, y bueno, pues obviamente esto ha afectado tanto a la cirugía electiva como a la cirugía de urgencia y todo el sistema de salud a nivel institucional y privado. Estos son los últimos 15 días, en los cuales pues encontramos aquí este número de pacientes que han fallecido, los pacientes que se han recuperado, y por supuesto en los últimos días pues es mayor el número de los casos activos que se encuentran actualmente en el hospital positivos para COVID. Ya sabemos cómo funciona el semáforo epidemiológico y que pues consta de diferentes fases. Inicialmente se sabía que pues íbamos a estar 2 o 3 semanas nada más en aislamiento. Sin embargo, pues hoy se ha considerado que este aislamiento se va a prolongar hasta 4 a 6 meses. Durante este transcurso de tiempo, pues también lo que ha ocurrido es que se han presentado muchísimos webinars y artículos que están estudiando pues todas las fases y todo lo que se debe de hacer en el transcurso de la cirugía electiva y cirugía de urgencia, y todas las recomendaciones de las diferentes asociaciones que ya tenemos, y que han habido múltiples webinars hablando de esto, que no es el objetivo de esta plática hablar de todos ellos, pero es nada más como a manera de introducción, diciendo que pues obviamente este es un tema que nos ha revolucionado mucho en el tema de la cirugía, y asimismo también ha ido progresado el uso de los equipos de protección. Desde un inicio pues ya se hablaban de las mascarillas, de los N95, las caretas, y pues hoy en día pues ya sabemos también que hemos utilizado muchos otros insumos que nosotros mismos hemos conseguido, y ya manejamos igual diferentes tipos de filtros y todo, que pues es lo que nos ha ido cambiando en estos últimos 3 meses. También a nivel privado, pues muchos de ustedes ya saben que también todo esto ha ido cambiando. Inicialmente se realizó se construyó un módulo de atención a los pacientes con enfermedades respiratorias, con la intención de que pues los pacientes no ingresaran a urgencias del hospital. Sin embargo, pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, esto fue cambiando. Hoy en día ya esta unidad no existe, y hay hospitales dentro del grupo que están considerados como COVID y otros que no. Y bueno, pues todo esto ha ido evolucionando. En endoscopía también se están utilizando los equipos de protección. Y en cirugía, pues hoy en día ya es raro ver que no se están utilizando estos equipos de protección, pero ahí es donde tenemos que tomar en cuenta también lo que ha ocurrido con nuestros residentes, puesto que ellos tampoco han podido atender a muchas de estas cirugías, puesto que no se les ha proporcionado el equipo de protección adecuado. Entonces, todo esto ha ido cambiando poco a poco. Todo lo que se ha ido haciendo en los hospitales, pues obviamente han ido cambiando nuestra rutina, como ha sido el cambio en muchas partes de lugares comerciales y etcétera.
Y bueno, pues también otro de los cambios es que para que nosotros podamos programar hoy en día una cirugía, pues también ya tenemos diferentes recomendaciones y dentro de ellas, pues la principal es hacer una tomografía de tórax y un PCR, que bueno, pues ya hay diferentes paquetes y dependiendo de los hospitales, pues hay diferentes costos. ¿Y qué es lo que ha pasado a nivel de institución pública? Bueno, pues yo les voy a presentar lo que ha ocurrido en uno de los hospitales institucionales. Sin embargo, pues sabemos que esto puede variar mucho en cuanto al estado y en cuanto a los diferentes sitios, pero pues también podemos ver que todos se están utilizando equipos de protección, pero pues también son insumos que han conseguido los propios médicos y pues cada vez han ido ahí aumentando igual este tipo de insumos. Y bueno, diferentes actividades que han realizado los diferentes hospitales, como es por ejemplo el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, la sana distancia y etcétera. Y lo que yo puedo comentar del hospital, de este hospital público en específico, que es el Hospital General de Zona número 8 del IMSS, que es un hospital que es considerado como de los hospitales del IMSS que más laparoscopía desarrollaba y que pues tiene un gran volumen, es un hospital de segundo nivel, en donde pues hoy en día llegamos a tener exclusivamente 9 camas para cirugía, incluyendo angiología, urología y cirugía general, es decir, un 90% del hospital era medicina interna y el 85% de los pacientes eran pacientes que tenían enfermedades respiratorias con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, como ocurre en muchos hospitales. Entonces, pues bueno, solamente en este hospital, hablando específicamente de cirugía, solamente se han realizado en los últimos 3 meses cirugía de urgencia y se ha apoyado a piso y urgencias con este tipo de pacientes. A nivel privado, pues también en base a todas estas recomendaciones, pues hemos diseñado, por lo menos igual en nuestro grupo, las cosas que debemos de hacer en cuanto al preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, que tampoco las voy a mencionar todas, puesto que tampoco es el objetivo de esta plática, pero ya está bien estandarizado todas las recomendaciones que debemos de hacer con los pacientes desde antes de operarse, durante la cirugía en cuanto al tamaño de heridas, el tiempo quirúrgico que debe de ser lo más reducido posible, el uso de drenajes y el uso de extractores de humo y etcétera, ¿no? Y en cuanto al postoperatorio, pues también el cuidado al paciente en cuanto al aislamiento, los estudios que se deberían de realizar, los medicamentos que de preferencia se deben de utilizar. Y bueno, pues está el tema de cirugía robótica, si sería adecuado o no. Pues bueno, también es algo que todavía no tiene respuesta. Habría que valorar si el tiempo quirúrgico realmente es algo que pudiera ayudar para este tipo de procedimientos. Y bueno, pues hablando solamente igual así de comparando lo que ha ocurrido en el hospital público y en el hospital privado, por ejemplo, en el hospital público, la suspensión de la cirugía electiva fue el 6 de abril del 2020, a nivel privado no se suspende, sin embargo, pues sí se vio una reducción muy importante del número de procedimientos que se realizaron en estos últimos 3 meses. Podemos comparar aquí 223 procedimientos en el hospital público en estos 3 meses, comparados con 241 en el hospital privado, de los cuales ahorita el doctor Andrés Myers nos va a explicar más a detalle. Y hablando del hospital público, por ejemplo, si tomamos en cuenta las cirugías de angiología, cirugía general y urología, que son las que más frecuentemente se realizan en el hospital, en el 2009 podemos ver que fueron este número de cirugías. Y en el 2020, o sea, en estos últimos 3 meses, considerando cirugía general, incluyendo urología y angiología, pues podemos ver que fueron este número de cirugías, lo cual nos da un porcentaje de un 2% de las cirugías que si comparamos estos mismos meses del año pasado con respecto a este año, pues podemos ver que obviamente la reducción del número de procedimientos pues es muy significante. Entonces, pues esto es lo que nos lleva a hablar del tema de hoy, que tiene que ver con la academia, con nuestros residentes, los internos, tanto en instituciones públicas y privadas, que pues es lo que debemos de saber, qué tanto un residente de cirugía hoy en día pudiera tener un buen entrenamiento durante este año, sobre todo aquellos que hacen un entrenamiento, por ejemplo, un fellowship durante un año o un curso de posgrado de alta especialidad que es de un año y que justamente en este año pues quizás no tengan la oportunidad de tener acercamiento al mismo procedimiento, a los mismos procedimientos, igual que comparados en otros años.
Entonces, a manera de conclusión, en cuanto a esta introducción, pues bueno, hay una disparidad de sistemas de salud en México, tenemos que hacer protocolos específicos para cada hospital y para cada región, va a depender de la ocupación hospitalaria de camas y pacientes para poder reiniciar la cirugía progresivamente poco a poco y pues bueno, como siempre, pues informar bien a los pacientes para que tengan buenos resultados. Entonces, bueno, pues quisiera presentar al doctor Andrés Myers, que como les comento, él es residente de segundo año de cirugía general, muy entusiasta, quien se acercó y él fue el que me comentó que estaba haciendo este trabajo y por lo cual pues salió adelante también en la sesión del día de hoy. Entonces, Andrés, si puedes compartir tu pantalla, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jorge Andrés Myers Esmelló, soy médico residente del segundo año del Hospital Ángeles Pedregal. Agradezco a la Sociedad Médica y a la doctora Diana Gabriela por la invitación y les voy a presentar este trabajo que hicimos en conjunto con otros residentes que se titula Cirugía en tiempos de COVID en el Hospital Ángeles Pedregal. Desde que fue declarada la fase 2 de la contingencia en nuestro país, en el Servicio de Cirugía General del Hospital Ángeles Pedregal, se tomaron medidas consensuadas con el fin de disminuir el riesgo de contagio entre los residentes. Una de ellas, pues que se suspendieran las reuniones y las clases pasándose a formato en línea y en acuerdo con enseñanza, bueno, pues no tener jornadas de más de 24 horas en el hospital. El objetivo de nuestro trabajo fue describir la experiencia en el servicio de cirugía mediante un estudio descriptivo y con variables en pacientes que se sometieron a cirugía electiva y de urgencias en las 3 fases de la pandemia y hasta el 31 de mayo del 2020 en que el hospital se convirtió en un centro libre de COVID. Entonces, nuestro universo de pacientes fue de un total de 241 pacientes. Tomamos en cuenta variables como sexo, edad, tipo de ingreso, tipo de cirugía, tiempo quirúrgico, días de estancia intrahospitalaria, si se realizó una PCR para SARS-CoV-2 y si se realizó una tomografía computarizada simple de tórax. Entonces tenemos que para la fase 1 fueron 133 cirugías, la media de edad fue de 52.8 años, el 54.1% fueron pacientes del sexo femenino, 45.9% pacientes del sexo masculino, 64.7% ingresaron por admisión o por cirugía ambulatoria y solo un 35.3% a través del servicio de urgencias. Tenemos que también de estos 45.1% fue cirugía abierta, el tipo de cirugía fue abierta, 51.9% cirugía laparoscópica y solo un 3% en cirugía asistida por robot en la fase 1. ¿Cuáles fueron las cirugías que más se realizaron en la fase 1? Bueno, fue cirugía de hernias, el cual representa un 24.1%, colecistectomías, 22.6%. Y pues tenemos que para la fase 1 no se realizó ninguna prueba para SARS-CoV-2 por PCR ni tomografía de tórax, obviamente con enfoque para COVID-19, en ningún paciente de estos 133. El tiempo quirúrgico promedio en la fase 1 fue de 1.6 horas y el promedio de días de estancia intrahospitalaria fue de 3.7 días. Para la fase 2 fueron 48 cirugías que se realizaron. La media de edad fue de 47.5 años y de igual manera tenemos que el sexo que predomina es el sexo femenino con 58.3% y el masculino con 41.7%. Aquí 52.1% de los pacientes ingresaron por admisión o cirugía ambulatoria y solo un 47.9% a través del departamento de urgencias. Tenemos que 23 pacientes, lo que le equivale al 47.9%, fueron por cirugía abierta. Se convirtieron de laparoscópica abierta en 2 pacientes, lo cual equivale al 4.2%. Cirugía laparoscópica fue 45.8% y asistida por robot en 2.1%. Las cirugías que más se realizaron en la fase 2 de la contingencia fueron cirugías de colon y recto, lo cual representa el 22.9%. Después cirugías oncológicas, lo cual representa el 14.6%. Y después cirugías antirreflujo, apendicectomías, cirugía de hernia y colecistectomías, todas estas con un 12.5%. En este caso, en la fase 2 hicieron prueba PCR para SARS-CoV-2 en 6 pacientes. 5 fueron negativos, lo cual equivale al 10.4%,
No se realizaron en 42 pacientes de los 48, lo cual equivale a 87.5%, y solo uno fue positivo. Y tomografía de tórax se realizaron 10, negativo en 16.7%, no se realizaron en 79.2% de los pacientes y fue sugestiva de COVID-19 en 4.2% de los pacientes. El tiempo quirúrgico fue de 1.8 horas y los días de estancia intrahospitalaria, el promedio fue de 6.6 días. Para la fase 3 incluimos 60 cirugías, el promedio de edad fue de 48.6 años y 58.3% fueron sexo femenino, 41.7% del sexo masculino. Aquí en la fase 3 sí se observó que la mayoría de los pacientes ingresaron a través del departamento de urgencias, 63.3%, y 36.7% a través de admisión o cirugía ambulatoria. 36.7% fueron cirugías abiertas, 58.3% cirugías por laparoscopía y 3 pacientes fueron cirugías por robot, lo cual equivale al 5%. Las cirugías que más se realizaron en fase 3 fueron apendicectomías, un 25%, cirugías de colon y recto, igual otro 25%, y después colecistectomías, un 20%. En este caso se realizaron 14 pruebas para SARS-CoV-2, fueron negativos 18.3% de los pacientes, no se realizaron en 76.7% y solamente fueron positivos para 3 pacientes, lo cual equivale al 5%. Y tomografía de tórax fueron 30 las que se hicieron, 46% fue negativa o no sugestiva, no se realizaron en un 50% de los pacientes y solamente 2 pacientes, lo cual equivale al 3.3%, fueron sugestivas de COVID-19 por tomografía. El tiempo quirúrgico fue de 1.7 horas y los días de estancia intrahospitalaria, el promedio fue de 3.8 días. Y aquí está la comparativa entre las fases, el promedio de edad por fase y el sexo predominante fue el femenino en las 3 fases de la contingencia. El tipo de ingreso, si ustedes observan aquí, pueden ver que en la fase 1 predominó el ingreso por admisión o por cirugía ambulatoria y en la fase 3 predominó el ingreso por urgencias. Y se observa que hay cierta equidad entre la fase 2, entre las cirugías programadas y las cirugías de urgencia. El tipo de cirugía que predominó en las 3 fases fue la cirugía laparoscópica y el promedio de tiempo quirúrgico va muy de la mano o en relación con el promedio de días de estancia intrahospitalaria. Ustedes pueden ver aquí en la fase 2 que el promedio de tiempo en la fase 2 fue de 1.8 horas y sí hubo un aumento en los días de estancia intrahospitalaria, 6.6 días. Pero también se observó que si disminuye el tiempo de cirugía, pues también va a disminuir un poco el tiempo de estancia intrahospitalaria, ¿no? Lo pueden ver en las otras 2 fases. Y bueno, esta es otra gráfica de barras, donde pues aquí pueden ver que en la fase 1 no se realizó a ningún paciente PCR para SARS-CoV-2 ni tomografía de tórax, pero ya en la fase 2 se realizaron a 6 pacientes y en la fase 3 a 14 pacientes PCR y en la fase 2 para tomografía 10 pacientes y 30 pacientes para la fase 3. En la fase 1 no documentamos que se usara equipo de protección personal. Nos falta contactar a algunos cirujanos para asegurarnos de esto, pero en la fase 2 identificamos que de las 48 cirugías en 37 se utilizó todo el equipo de protección personal y en la fase 3, en la totalidad de las cirugías, sí se utilizó todo el equipo de protección personal. Entonces, las conclusiones de este trabajo, bueno, que el promedio de edad fue de 49.6 años, predominó el sexo femenino en las 3 fases, se observó una inversión entre los ingresos programados y ambulatorios más frecuentes en la fase 1 y menos frecuentes en la fase 3. De igual manera, predominaron las cirugías de urgencia en la fase 3 y en la fase 2 se observó una equivalencia entre las cirugías programadas y las cirugías de urgencia. Siempre predominó en las 3 fases la cirugía laparoscópica y también se observó que el promedio de cirugía fue proporcional a los días de estancia interhospitalaria. No se realizó PCR para SARS-CoV-2 ni tomografía de tórax a ningún paciente en la fase 1 y se documentó una mayor frecuencia en la solicitud de PCR para SARS-CoV-2 y tomografía de tórax a partir de la fase 3. También a partir de la fase 2 se comenzó a utilizar equipo de protección personal. Y ya nada más para concluir, presento estas 2 últimas diapositivas, donde
de la JAMA Surgery, de la revista del Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington, donde se titula Reestructuración de Emergencia del Programa de Residencia en Cirugía General. Es una corte de 19 residentes. Ellos se organizaron en 3 equipos de aproximadamente 4 o 5 personas, y un equipo se dedicó nada más a estar en hospitalización y hacer todo el trabajo de pacientes hospitalizados. Otro equipo nada más estuvo en quirófanos y otro equipo estuvo en la parte de consulta externa o cirugía ambulatoria. Y bueno, estos equipos se iban rotando cada semana y no tenían contacto entre ellos. Ellos prácticamente nada más pues, se dedicaban a estar en estos servicios. Y ponen aquí un cuadrito donde ponen puntos clave para una reestructuración adecuada de la residencia médica, donde pues hay medidas pues ahora de sana distancia, ¿no? Donde por ejemplo ellos proponen que haya estaciones, bueno, de trabajo separadas, que haya pases de visita pues por teléfono o virtuales, ¿no? Y todo esto está coordinado por el residente de mayor jerarquía. Él es el que, de cada equipo, entonces él es el que va, pues, digamos, organizando esta parte, ¿no? Entonces, ellos concluyen que cada uno de estos equipos pueden funcionar con un mínimo de 4 residentes. Esto también disminuyó o bajó el riesgo de contagio entre los residentes, y hay una mayor eficacia en la atención al paciente si se cuenta con todos los recursos o las herramientas necesarias. También ellos concluyen que se debe implementar un plan y hacer revisiones según sea necesario, en lugar de deliberar demasiado tiempo y arriesgarse a comprometer la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte es todo, y si tienen alguna duda o algo, estoy aquí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Andrés. Pues como vemos, esto fue nada más a manera de introducción de lo que está ocurriendo y por qué la importancia de la enseñanza en pregrado y posgrado de los residentes tanto de cirugía como de otras especialidades. Y pues bueno, por eso tengo la invitación a varios profesores. Y pues me gustaría, ahorita va a hacerse una mesa redonda, pero me gustaría primero presentar a la doctora Avilén Escamilla para que nos cuente su experiencia y todo lo que se ha realizado a través de la Salle. La doctora Avilén Escamilla es secretaria académica de la Facultad Mexicana de Medicina de la UNAM, de la ULSA, perdón, de la Universidad de La Salle. Ella ha estado muy activa en el Departamento de Cirugía de la Universidad de La Salle, es editora de la revista de Cirugía General y maneja mucho las redes sociales e inclusive en la digitalización de esta revista. Y bueno, pues muy activa en todas las asociaciones y en actividades de cirugía general. Avi, si nos puedes igual contar tu experiencia, por favor. Sí, muchas gracias, Gaby, por la invitación a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles para estar aquí en esta mesa redonda, que está bastante interesante. Ya vi los números y creo que a todos nos pasó igual, ¿no? Nosotros empezamos igual con lo que fue fase 1 y que nos detuvieron el que los chicos fueran a las clases, fue el 17 de marzo, ¿no? Entonces, de un día para otro fue de no van los jóvenes a la escuela, los alumnos, y entonces de repente implementar qué se tenía que hacer, ¿no? Desde ver qué plataformas se tenían para poder dar las clases de los alumnos y qué se iba a hacer, ¿no? La Salle cuenta con plataformas institucionales, que son el Moodle y el Teams, que fue los que se empezaron a utilizar por los docentes que ya lo veníamos utilizando de algún tiempo, pero había profesores que pues no conocían estas plataformas, o profesores ya mayores, ¿no? Que tuvieron que asesorarlos, los pasantes, por ejemplo, para utilizar desde una videollamada en el WhatsApp para poder tener la clase, que se aprendiera a grabar y de ahí pasarla a los alumnos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reestructurar todas las materias, a todos los profesores les tuvimos que pedir el cambio de sus sílabus para que nos dijeran cómo lo iban a implementar. Y entonces, pues, la misma universidad nos empezó a proporcionar igual cursos para los docentes en las plataformas institucionales y talleres de cómo poder llevar rúbricas y cómo poder hacer las evaluaciones, ¿no? Porque lo más importante al final del camino no es que yo le dé a lo mejor la clase en la plataforma, ¿no? Porque a lo mejor yo se la puedo dar, pero cómo sé que el alumno realmente está aprendiendo
en esta plataforma y qué es lo que está sacando, ¿no? Entonces nos pedían que cada semana enviáramos cuál era el objetivo que tenía cada clase que iba a dar el profesor o sus clases durante la semana y qué era lo que podían aprender, ¿no? Tengo aquí puedo compartir pantalla, Sí, ¿verdad? por favor, sí. Para que vean. En lo que la compartes, a lo mejor nada más me gustaría comentar que el sílabus, para los que no saben, yo estoy un poquito más inmersa porque tengo la oportunidad de ser profesor de una maestría de ahí de ustedes de La Salle, pero sílabus es el programa académico que se diseña desde un inicio para poder dar el curso de alguna asignatura. Y pues bueno, es donde vienen todos los objetivos del curso, el programa, el temario y las actividades que hacen tanto los alumnos como los profesores. Exactamente, y vienen los porcentajes de que vas a dar en clase teórica, cuál es lo práctico, etcétera, ¿no? Exactamente. A ver, aquí lo tengo. Por ejemplo, hay materias en las que, como todos saben, pues evidentemente todo lo que fue materias clínicas como propedéutica, que es donde se les enseña a los alumnos a cómo hacer una exploración física, cómo escuchar unos ruidos cardíacos, etcétera. Entonces, pues el centro de simulación, junto con todo el consejo académico, pues decidimos implementar otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le ponía al alumno su material para saber qué es lo que tenía que saber, cómo saber explorar a un paciente, y luego lo que hicimos fue aprovechar que los pacientes, los alumnos estaban en su casa, por ejemplo, aquí está, a ver si se ve la imagen. Aquí tenemos a un alumno que está haciendo la simulación de una exploración en un peluche, ¿no? Entonces, pues, hasta esas cosas tuvimos que llegar, ¿no? Y el que se subieran láminas y aprovechar que las plataformas te permiten hacer dibujos, hay un pizarrón, entonces se ponía la radiografía y en el pizarrón explicando, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, en este caso de una teleradiografía de tórax, cuál es la imagen, qué significa, ver la imagen del corazón y poder explicarle a los alumnos, ¿no? Lo que hicimos también fue, nosotros tenemos un simulador que es el Harvey, que algunos ya conocen, que es para ruidos cardíacos y exploración de tórax. Entonces lo que hicimos fue conseguir con la compañía directamente los ruidos cardíacos, y entonces los alumnos tenían primero la clase teórica y después podían escuchar los ruidos cardíacos en su clase virtual, ¿no? Entonces había cómo empatar lo que decíamos en teoría y luego en lo práctico, ¿no? Para los chicos que se van a internado, por ejemplo, que tienen que tomar su curso de reanimación básica, lo mismo, se hizo que se diera el curso en línea a los que no habían alcanzado a tomarlo presencial, y se está haciendo con simuladores toda la simulación de la reanimación cardiopulmonar básica. Evidentemente, cuando nos autoricen con sana distancia, bueno, pues ya tendremos que dar los cursos de manera presencial, ¿no? Tenemos igual nuestras tablas y esquemas de qué prácticas son las que quedan pendientes para que los profesores no las puedan dar ahora que estemos en lo presencial, ¿no? Por ejemplo, en relación a todo lo que es la cirugía, nosotros trabajamos todavía en la universidad con modelo vivo, no tenemos simuladores, ¿no? Entonces, todavía aprovechamos lo que fue enero, parte de enero, que es cuando entran los chicos, y febrero, logramos en el aula darles todo lo que fue nudos y suturas. Entonces, ya en la parte virtual, durante la fase 2 y 3, lo que hice yo fue, pensando en todo lo que hacemos cuando damos los cursos en la UNAM para los residentes, pues algo similar, ¿no? Yo me puse a hacer un video, me grabé y les dije, a ver, tienen que hacer esto, los pasos son estos, todos van a hacer su video y me lo suben a la plataforma. Y entonces fue la manera de que yo califiqué a los alumnos, checaba el movimiento, ya les daba yo la retroalimentación, te faltó el movimiento aquí, la pinza no va así. Entonces es la manera en la que logramos hacer la parte práctica de manera que lo hicieran en casa, ¿no? Los profesores de fisio, pues fue fácil en algunas cosas, porque bueno, tienen cosas a la mano en la casa y pudieron hacer algunas prácticas de fisiología,
con lo que había en casa para su laboratorio, ¿no? Habrá otras que evidentemente tendrán que quedar pendientes, ¿no? Histología fue sencillo porque se les pasaban imágenes en la clase virtual y ya se les explicaba que es muy similar a lo que veríamos cuando estamos bajo el microscopio, ¿no? Entonces hay materias que no fue difícil el pasar de lo presencial a lo que es online, ¿no? Y pues finalmente la universidad va a migrar a que todo sea híbrido y vamos a tener la mayor parte de lo que es teoría por vía virtual o en línea, y lo presencial se tendrá que implementar con sana distancia, menos chicos, y habrá algunas materias que sí tendrán que cambiar toda su estructura de cómo lo llevaban antes, porque no es lo mismo, ¿no? Así es. Creo que amerita todo esto, pues también mucha coordinación con los alumnos y los profesores y sobre todo, pues un orden en cuanto a los horarios y pues que a pesar de que todo es a través de vía online y que están en su casa, pues que también tomen el compromiso de poder igual hacer todas sus tareas y las actividades que tienen, ¿no? Sí, efectivamente. También nosotros tenemos, como bien dijiste, tenemos posgrado, y ya lo comentaron ustedes en la introducción, ¿no? Tenemos el problema de los chicos quizá que están empezando la residencia, te diría que no hay problema y se verá la manera de cómo tengan la práctica, pero nosotros también avalamos cursos de alta especialidad, que ya lo dijeron bien, son de 1 año, y ahorita es lo que estamos viendo qué vamos a hacer, ¿no? Si lo extendemos este curso que por reglamento y por lo que tenemos en la universidad es 1 año, y seguramente lo tendremos que extender porque los jóvenes o los alumnos residentes de alta especialidad pues no han tenido la práctica que se esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma pandemia ha hecho que se reduzca el número de casos en los cuales se están practicando. Tenemos cursos de alta especialidad tanto en hospital público como en hospital privado, en ambos tenemos, ¿no? Perfecto, Abby, muchas gracias. Ahorita regresamos con las Gracias. preguntas y bueno, pues ahora quisiera presentarles al doctor Mauricio Sierra. El doctor Mauricio Sierra es cirujano endocrino. Él es profesor asociado del curso de cirugía general, de cirugía bariátrica y de cirugía endocrina del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es coordinador de actividades académicas y de desarrollo de varios entrenamientos con modelos virtuales, biológicos y modelos, biológicos de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla, del mismo instituto, y bueno, varias actividades que tienen que ver con la enseñanza y la educación y sobre todo el entrenamiento específicamente en cirugía. Él es investigador nacional nivel 1 y pues bueno, me gustaría, Mau, si nos puedes dar tu experiencia sobre todo lo que han implementado en cuanto a actividades de enseñanza y educación. Claro que sí, muchas gracias, Gaby, por la invitación. Encantado de estar con ustedes, a todos ustedes los conozco y sé que como a mí, todos ustedes tienen este gusto por la educación y creo que es un momento muy importante de que nos sentemos a platicar, porque creo que sí, dentro de todo lo que está sucediendo alrededor de la contingencia, hay una cosa que debemos de aprovechar y empujar, es la parte de la educación y el cambio, que de algún momento o de alguna manera se ha estado haciendo, como Avi lo decía hace un momentito, ¿no? O sea, se han hecho muchas cosas ya híbridas, pero creo que este es el momento para que muchas herramientas que usamos desde hace mucho y platicamos de ellas en congresos, que las consideramos herramientas todavía, se consoliden en el programa de entrenamiento de esto que hacemos, que es bien complicado, que es cirugía, ¿no? Sin duda, pregrado probablemente se facilite un poco más la situación, porque pues, como vieron, cuando algún profesor tiene ganas, en casa va a inventar la manera de hacer la práctica de fisiología, ¿no? El problema, y como tú sabes, y es en lo que yo he estado trabajando durante toda esta pandemia, es cuando tienes alumnos ya de una especialidad o una subespecialidad en donde han perdido meses de práctica muy valiosa, y esto es desde los R chiquitos, como les decimos normalmente, ¿no? Hasta los alumnos de posgrado que están con 1 año muy limitados y tiene que ser muy eficiente el entrenamiento, ¿no? Entonces, justo esto, y conforme empezó a verse, y como ustedes saben, que mi hospital se convirtió en hospital COVID prácticamente al principio de toda la experiencia,
nosotros somos COVID desde un inicio al 100%, y entonces esto incluyó que inclusive los cirujanos, los adscritos, estemos hoy día haciendo guardias en el servicio de urgencias, en triage y en urgencias, mientras que los residentes están en piso y en áreas críticas manejando pacientes COVID. La cirugía se suspendió por completo, se trató de sacar todavía en la fase 1, como vieron ahorita en el trabajo que presentaron, los pendientes, sobre todo los oncológicos, pero la realidad es que la totalidad de la cirugía en el instituto se suspendió. Y aunque se habla todavía un poquito de fechas próximas para reabrir, la realidad es que no sabemos cuándo va a suceder, y por eso entonces desde hace un ratito hemos tratado de implementar cosas para tratar de darle continuidad justamente a este entrenamiento que, pues si eres un R1 o R2 todavía tienes un ratito para entrenarte, pero los R4, R5, que es su periodo crítico en donde acaban de desarrollar su curva de aprendizaje, o los alumnos de posgrado, pues tienen o tenemos que ver la manera de optimizar lo que les quede de entrenamiento, ¿no? Entonces, todos los servicios de manera inmediata convirtieron sus sesiones, justamente por indicaciones y las limitaciones de lo que era la contingencia, de sesiones presenciales a sesiones virtuales. Y entonces todos los servicios que ven ustedes ahí tienen sesiones por lo menos 2 veces a la semana, casi todos tenemos 3, y que pueden ser de tipo monográfico o bibliográfico, dependiendo del servicio, y que involucra muchas veces también a los residentes de cirugía general para que participen como expositores y como además analistas de los diferentes elementos de un artículo, por ejemplo, ¿no? Tratando de hacer, insisto, esta parte de educación que es bien, bien importante, y que aprovechamos las herramientas que también mencionó muy bien ahí, que se manejan desde hace un rato, pero que estaban ahí y ahorita no hay manera de negar que son parte de lo que hacemos hoy, ¿no? Y del futuro que yo creo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Entonces, si ustedes se fijaron, y ustedes seguramente han estado participando en todo lo que es las sesiones de manera repetida, ha mejorado inclusive el servicio de Zoom, en donde era muy básica la aplicación, y ahorita ha mejorado muchísimo, inclusive en calidad de transmisión, en calidad de audio, en las herramientas que tiene adicionales. Todo esto ha evolucionado afortunadamente a favor de esto que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, todos estos servicios, además, como ustedes saben, tienen una parte práctica, y lo que tuvimos que hacer entonces es, justo aprovechando la experiencia que ya teníamos en el desarrollo de destrezas con simulación, pues inventar y aprovechar y solicitar una beca, una ayuda educacional por parte de Johnson, en donde tenemos la consulta externa, el edificio de la consulta externa, y la utilización de simuladores físicos para el desarrollo de destrezas en cirugía laparoscópica. Lo que hicimos fue, a pesar de que hay alumnos de diferentes jerarquías y de diferentes experiencias, fue a pasar a todos por una misma evaluación de este curso que muchos de ustedes conocen, que me han visto en congresos, o que inclusive Avilén nos ha ayudado muchísimo en la UNAM dando este curso, ¿no? Y que por preferencia, y porque de hecho empezamos a hacer esta evaluación, algunos, o más bien la muestra en cuanto a destrezas era muy heterogénea, entonces decidimos pasar a todos por la misma evaluación, y ahorita están todos pasando el curso básico, que incluye sutura intracorpórea, pero que en un par de semanas, yo espero, porque tenemos 14 simuladores, en un par de semanas pasaremos, y estamos buscando ahorita modelos para los urólogos, para los de colon y recto, para la alumna de bariatría, para el de cirugía endocrina, que asemejen, y si no, por lo menos darles ejercicios de sutura avanzados o destrezas más avanzadas que puedan complementar este entrenamiento, ¿no? No sabemos cuánto va a durar esto. Las autoridades nos dicen que probablemente todavía julio estemos entrenando. Entonces, lo que estamos tratando es optimizar justamente la agenda para que los residentes estén participando con nosotros, aprovechando ya esta experiencia. Lo que sí, y me llamó la atención, una cosa que comentó Avi también al principio, fue que nos tenemos que adaptar, ¿no? Afortunadamente, yo siempre lo he dicho, tenemos la suerte de que tenemos la posibilidad de hacer estas cosas en el hospital, pero por ejemplo, cuando hablabas justo, Avilén, de los alumnos de
alta especialidad, en donde tienen un año y que, por ejemplo, hablando de bariatría, se suspendió la cirugía por completo en el mejor de los casos, o en el peor de los casos sacaron a los residentes del hospital, ¿no? Y se suspendió la cirugía por completo y no saben qué va a pasar. Pero entonces también participé y grabamos junto con Miguel Herrera una adaptación a tratar de sustituir o de complementar ese entrenamiento que no se le estaba haciendo, ¿no? A los alumnos. Entonces, se desarrolló este micrositio que yo creo que también es parte de las herramientas que tenemos que aprovechar, que no son caros, que son muy fáciles de armar, porque les puedo decir que esto lo armé con la gente del colegio en 2 semanas, y que como ven ustedes es una parte muy interactiva, muy sencilla, y que lo único que necesitan es voluntad, de manera que está una parte teórica, una parte en donde los hospitales proporcionan o ayudan para que los alumnos puedan estar presentes en las sesiones, videos, que es lo más cercano a quirófano que se puede tener, y por último también aprovechando la experiencia que teníamos, conseguimos que a los alumnos de cirugía bariátrica se les mandara y les va a llegar un simulador con el que van a hacer los mismos ejercicios que les enseñé un momentito, ¿no? Entonces, uno pensaría que de acuerdo a lo que está sucediendo, lo que habría que hacer sería esperar y probablemente concharse un poquito y ver qué es lo que va a suceder. Aquí creo que para la gente que nos gusta la enseñanza, creo que es el momento para ser más propositivos, más activos, y entonces ir hacia adelante y entonces consolidar todas estas herramientas que la mayor parte de ellas son muy económicas, si no es que muchas veces gratuitas, y muy accesibles para ponerlas al servicio justamente de los residentes que, pues hoy en día la verdad es que han hecho un papel muy importante en lo que es la atención de pacientes con COVID en muchos hospitales, incluyendo el mío, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para todos nosotros para tratar de aprovecharlo. Muchísimas gracias, Mau. Voy a seguir presentando a los demás y ahorita vamos a la parte de preguntas con todos. Ahora quisiera preguntarle al doctor Raúl Pardiñas. Él es cirujano general y además es exresidente, también entrenado ahí en el Hospital Ángeles del Pedregal en la generación 1988-1992. Él es vicepresidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y es profesor de la asignatura de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Pardiñas, si nos puede comentar, por favor, lo que han hecho a través de pregrado en la UNAM. Creo que sí, Gaby, gracias por la invitación y saludos a toda la mesa. Bueno, en la UNAM, como no sé si ustedes sepan, los cursos son por año. Nos agarró al final del año, donde nos facilitó realmente las cosas en cuanto al pregrado. El hecho de que nosotros tengamos en la UNAM el curso por año, el curso casi estaba terminado para muchos de los profesores. Tenemos que recordar que en la UNAM se acepta alrededor de 900 alumnos por año. Entonces es una cantidad impresionante de grupos con promedios de 30 a 35 alumnos por grupo. Afortunadamente, cuando viene el COVID, nosotros suspendemos clases a mitad de marzo. Entre mitad y finales de marzo se suspenden, ya no nos permiten las clases presenciales ni nada, pero la decisión que toma el Departamento de Cirugía es acabar de la mejor manera el curso. Se suspendieron los exámenes finales, se quedó con las evaluaciones que nosotros hacemos durante todo el año y fue como la manera que se le dio al alumno. Digo, en la UNAM, como ustedes saben, es su primera clase teórica práctica que tienen los alumnos en la facultad. La mitad de la calificación la da el profesor, la mitad del departamento. Afortunadamente, el departamento, como desde hace 2 años ya no contamos con la presencia de animalitos para las prácticas, se han desarrollado una serie de simuladores que se suben a la página del Departamento de Cirugía, donde el alumno por sí solo puede estar viendo lo que enseñamos en cirugía básica, ¿no? Que es la entrada al quirófano, cómo vestirme, cómo ponerme guantes, cómo poner una bata, cómo dar unos cuantos puntos. Probablemente cuando todos nosotros estudiamos en la carrera, todos hicimos muchas prácticas en animales. Yo por lo menos lo hice en perros. En la UNAM se hacía por tradición en conejos.
pero al alumno se le quería enseñar a operar. Entrábamos al canal inguinal, entrábamos a la cavidad abdominal, de hecho su examen final era una laparotomía exploradora al conejo, que reestructurando el programa, eso es para un residente de cirugía, no para un médico general. Entonces nos quedamos con una serie de enseñanzas en el quirófano, el cómo aprender, el cómo poner una sonda, el cómo inyectar, el cómo hacer lo básico, y eso nos facilitó esta vez. Y lo que está haciendo ahorita la UNAM para adelante, una vez que ya pudimos dar calificaciones del año, estamos aplazados en cuanto las autoridades nos permitan poder regresar. Pero se tomó la decisión que por lo menos el primer semestre, que sería supuestamente agosto o enero, las clases teóricas todas van a ser vía virtual. Algo como muy bien dijo la doctora Escamilla, muchos profesores no estamos familiarizados con hacer una clase, las plataformas que hay, porque no las utilizábamos. Entonces la UNAM lo que ha hecho es durante todo este tiempo nos ha mandado cursos en línea para que nosotros aprendamos a hacer una clase, entremos a una aula virtual que existe desde hace mucho tiempo en la facultad, y si la doctora me entenderá muy bien, si damos cursos podemos hacer esa aula virtual donde podemos tener todas las referencias de nuestros grupos, todas las calificaciones. Entonces, en todo este tiempo que llevamos de pandemia sin dar clases, nos han estado impartiendo estos cursos para que en el momento en que nos den luz verde, nosotros los apliquemos. Básicamente va a ser Zoom, porque es muy sencillo, muy barato, el Google Meeting y Moodle, que es propiamente el aula virtual de la UNAM. Y se han preocupado ahorita mucho el cómo vamos a, de manera virtual, cómo se va a calificar, cómo sabemos lo que decía la doctora Escamilla, de saber yo que lo que estoy tratando de transmitir en una clase, el alumno lo tiene. Nosotros, afortunadamente, nuestro programa que se les da desde un principio al alumno y todo está en la página, viene punto por punto. Tendría también que recordarles que los exámenes, yo tengo la libertad de hacer los exámenes que yo quiera en el momento que yo quiera, sean prácticos, sean teóricos, pero el departamento hace los exámenes departamentales y hace un examen práctico departamental con el sistema COEN, que es por módulos, y nosotros lo que tratamos de medir ahí es la competencia del alumno para desarrollar una práctica completa. No es tanto para inyectar a alguien, pues tengo que darle todos los pasos y hacerlo que lo haga, y no nos ha facilitado la manera. Entonces, por el hecho de haber perdido los animalitos, curiosamente ahorita nos va a servir todas esas plataformas porque ya están hechas todas las prácticas, todas las pláticas, todas las listas de cotejo, todo lo que necesitamos que el alumno sepa, que a final del día nosotros les vamos a preguntar y a cuestionar y poder dar de esa manera. Y también lo que se nos ha insistido mucho en la UNAM, que no nada más es utilizar una plataforma. Existe el correo electrónico, existe el WhatsApp, existen muchas maneras de que nosotros podemos tener la convivencia con el alumno para tratar de guiarlos, porque yo creo que cuando hacemos una plática virtual, la idea es guiarlos a que el alumno aprenda los objetivos que se les dieron desde un principio del programa y de cada tema que se van a impartir. Y básicamente es lo que estamos haciendo en la UNAM. Estamos aplazados. Hoy justamente nos llegó un correo donde nos platican que hasta que no las autoridades de la universidad nos permitan, regresaremos a las aulas. Nosotros calculamos que podemos dar mucho de lo práctico en el primer semestre y todo lo demás teórico que va a ser semipresencial, con disminución de alumnos al entrar al quirófano, donde vamos a tener que tener prácticas probablemente el doble que el año pasado, no por los alumnos, sino por la reducción de números de alumnos. Muchos de ustedes, Mauricio y la doctora, conocen los quirófanos del departamento de cirugía. Son 2 aulas con 6 mesitas donde podemos tener a 12 alumnos cuando mucho, por sana distancia. Entonces eso nos va a alargar un poquito el tiempo, pero como el programa no es tan amplio y tenemos un año, yo creo que no deberíamos de tener mayor problema para cumplir con la finalidad del curso.
por lo menos en el departamento de cirugía. La doctora Escamilla tiene más problemas porque son todas las materias. Yo nada más me dedico a la cirugía, ¿no? Y a lo más básico. Muy bien. No sé si alguien tuviese una pregunta, pero más o menos es lo que se está haciendo. No hemos dado clases, vamos a empezar a dar clases en línea. Eso es importante. Y nos están tratando de actualizar en eso. Sí, habrá que ver qué tanto es el aprendizaje cuando se hace a través de vía online a cuando se hace de manera presencial, que nosotros tenemos como una idea de que vía online no se tiene un adecuado aprendizaje. Sin embargo, hoy en día habría que analizar muy bien qué es lo que va a pasar, y yo creo que pues utilizando todas estas herramientas virtuales que existen, yo creo que hay muchas actividades didácticas que nos pueden ayudar para ofrecerles adecuadamente una buena enseñanza a los alumnos. Sí. No, pero eso es lo que comentaba Gaby. Mauricio Perdón, doctora, perdón. No, está bien. No, lo que yo decía, por ejemplo, lo que dice Gaby, yo voy a dar la clase de instrumental y, por ejemplo, yo ya hice un juego de instrumental en una aplicación que se llama EducaPlay, y entonces ya hice la correlación de que vean cuál es la pinza, para qué sirve, y entonces yo puedo dar la clase y al final podemos hacer el juego y con eso yo ya puedo ver si el alumno aprendió o no el instrumental. Por ejemplo, es una manera de saber si está aprendiendo o no el alumno. Muy bien. Sí, yo creo que hay herramientas que nos pueden ayudar mucho. Al final del día, nosotros lo vamos a volver a medir con este sistema ECOE, al final, que el alumno va a tener que ir al quirófano a demostrar su destreza, su habilidad, donde vamos a calificar lo práctico. Lo teórico yo creo que es mucho más sencillo con todas las herramientas que tenemos hoy, pero la gente que el alumno tiene que ser semipresencial en algún momento, pues tendremos que buscar las opciones. Y lo que decía Mauricio, a veces es el momento de innovar y hacer una serie de cosas. Yo insisto, nosotros en el departamento tenemos la fortuna que mucho de esto está avanzado para el curso, pero obviamente se van a tener que modificar una serie de parámetros para poder calificar y estar seguros que el alumno está aprendiendo lo que necesita aprender. Así es. Lo dejo, gracias. Muy bien, pues ahorita regresamos igual con ustedes. Y bueno, pues ya solamente me queda por presentar a dos invitados, el doctor Pablo Cortés Romano y el doctor Mauricio Paz. Ambos son exresidentes del Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Pablo Cortés Romano es de la generación de 1991 a 1994. Es profesor asociado del curso de Cirugía General del Hospital Ángeles del Pedregal y tiene su práctica privada en el mismo hospital, y fue vocal de cirugía también de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y aprovecho para de una vez igual presentar a Mauricio Paz para que igual se pueda hacer como más dinámica la interacción. Mauricio Paz es el residente también del Hospital Ángeles del Pedregal. Él es más joven, del 2004 al 2018. Él es cirujano adscrito del Hospital General de Zona número 8 del IMSS y es encargado de los alumnos de medicina y de pregrado del mismo hospital. Entonces, Pablo, si puedes iniciar comentándonos tu experiencia con los residentes de cirugía, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, Gaby, por la invitación. Más o menos Andrés Meyers, el residente, les presentó lo que pasó en el hospital en cuanto a cirugías. Pero yo les voy a dar más o menos el resumen de lo que como enseñanza de del curso de cirugía. Realmente igual que en la Salle, igual que en la UNAM comentaron, pues se para todo en marzo, estábamos empezando las clases de los R1 y todo, y se paró todo. O sea, el hospital nos dice no pueden dar clases porque las aulas se cierran, los salones pequeños se cierran y se suspenden todas las actividades en marzo. Entonces, a partir de abril, el hospital empieza a hacer que los residentes trabajen por guardia. Entonces eso disminuye. Tenemos nosotros 11 residentes, entonces eso disminuye el número de residentes que van diario. Y eso también hace que pues, tengamos que implementar cosas para dar sus clases. En cuanto a lo que hacían los residentes, todo abril, aparte de estar en urgencias, piso, quirófano, que había todavía cirugía por lo que vieron en el trabajo de Andrés, en las carpas que enseñó Gaby al principio, las carpas COVID, estuvieron 3 residentes de cirugía, uno por guardia, y estaban ahí las 24 horas en la carpa COVID, bueno, con sus descansos y todo, pero estaban un residente de cirugía en la carpa COVID. A partir del 23, a finales de abril, que se hizo el convenio del gobierno con las instituciones privadas, salieron los residentes de cirugía de las carpas COVID porque se asignaron
6 residentes en los 2 meses del Ángeles Pedregal. Se asignaron 3 residentes al Hospital Roma, al Ángeles Roma, y 2 residentes al Ángeles Londres. Entonces ya con esa disminución de residentes, pues de los 11 residentes que teníamos, pues nos quitan 6, ya tenemos menos residentes para estar en el hospital y clases en el hospital. Durante estos 2 meses, como agregado, los residentes que fueron a rotar a estos 2 hospitales, tanto al Londres como Roma, se operaron 36 pacientes del convenio de hospitales privados con el sector salud, siendo la mayoría en el Hospital Ángeles Roma, 22, y 14 en el Londres. Y los residentes operaron, el R4 operó 5 procedimientos, un R3 operó 7, otro R3 operó 5, Andrés operó 4, Alejandra García, que es R2, 1, y el otro R2 operó 3. Entonces, estuvieron muy repartidos, pero también había residentes de Interlomas, había residentes de Metropolitana. Entonces, de todos estos grupos de 36 cirugías, pues no todas fueron para los residentes del Ángeles Pedregal. El convenio, aunque ya se supone que se alargó hasta todo julio, hasta el 23 de julio, ya los residentes del Ángeles Pedregal ya los vamos a hacer regresar, Enseñanza los regresó, porque ya el hospital, como no es COVID, como se comentó en la plática, ya empieza a haber más cirugía y entonces ya es necesario que el residente esté en su sede. En cuanto a las clases, pues fue el mismo problema que comentó La Salle y la UNAM. Pues de un día para otro no tenemos clases, los profesores no tenemos ni idea de las plataformas estas nuevas, y gracias a los residentes empezamos a inmiscuirnos primero en el Zoom, pero el Zoom tenía el problema de que el gratis es de 30 a 40 minutos máximo, y la mayoría de las clases se van a 1 hora. Entonces al principio pues se usó el Zoom, pero se dejó de usar por este problema de que el tiempo tan corto. Y después los mismos residentes implementaron el Teams de Microsoft y el Google Classroom. Entonces ya con estos 2 hemos estado haciendo las pláticas, te puedes alargar a 1 hora, 1 hora y media, y el residente pues pone, igual que ahorita, sube su presentación, platicamos en línea. Entonces, gracias a los residentes hemos ido implementando tanto las clases en Teams como en Google Classroom. Y casualmente nos tocaba al grupo de cirugía, a cirugía, nos tocaba el pregrado de los 3 meses de clases de cirugía de pregrado nos tocaban ahorita. Entonces, todo abril, mayo y lo que termina de junio, nos tocaron clases con todos los internos. Entonces, se dieron 50 clases de internos estos casi 3 meses, 2 meses y medio. Les hicieron exámenes parciales, todos los días había clases con los internos y se hicieron 3 parciales. Entonces, ya con eso se complementó todo el curso de cirugía de pregrado que casualmente nos tocaba en esta época de la pandemia. Y con los residentes hemos tenido, como les repito, 43 clases. Ha habido el problema eso, que están unos rotando fuera, otros en el Ángeles, otros metidos al principio en la carpa, no podían conectarse. Entonces todo esto fue medio complicando por el poco número de residentes. Ay, se me iba a ir la luz, pero no creo que no se fue. Entonces esto ha sido lo complicado, que son pocos residentes. Creo que sí, finalmente se cortó. Es que está lloviendo por todos lados. Pero bueno, si quieres, Maupas, si gustas igual irnos comentando tu experiencia. Gracias. Pues muchas gracias, Gaby, por la invitación y gracias a la sociedad también por la invitación. Yo soy médico adscrito al Hospital General de Zona número 8. Coordinamos a los residentes rotatorios de cirugía. No tenemos en el hospital residentes de cirugía de base fijos. Son prácticamente rotatorios. Y también coordinamos a los alumnos de pregrado de la UNAM. Somos profesores del curso de 4º año. Pues efectivamente, a partir de marzo, todo esto cambió nuestras vidas. El hospital cambió su manera de funcionar en relación a la enseñanza que se ha dado en el hospital. Y todos tuvimos que aprender una manera diferente de llevarnos y de manejarnos en el mismo, ¿no? La UNAM decidió
quitar a los alumnos de cuarto año, mandándolos a casa a manera de protegerlos, y lo cual me parece una actitud completamente correcta. La seguridad de nuestros estudiantes creo que va primero, ¿no? Incluso de los mismos residentes. Y únicamente nos quedamos en marzo con tres residentes rotatorios que teníamos de Mosel, de Pemex, incluso del mismo Ángeles Pedregal. En abril se decide que los residentes rotatorios también tenían que salir del hospital y nos quedamos únicamente con uno de ellos rotando, fijo, que él es del Mosel, es un R2 del Mosel. Aquí la cuestión y la actitud que se tomó por parte del instituto, pues siempre fue proteger a nuestro personal y por supuesto a nuestros residentes ante todo. Ellos en este momento, en el hospital particularmente, no están entrando al área COVID, sin embargo, entendemos perfecto que el quirófano, por ende, es un área COVID. El quirófano, incluso la exposición que pueden llegar a tener nuestros residentes, puede ser mayor por los aerosoles que se llegan a liberar en el quirófano. De tal manera que desde el principio de la pandemia, tanto el personal médico como el personal de enfermería y por supuesto, por ende, los mismos residentes, se buscó la manera de protegernos a todos, y eso es lo que se está haciendo. Se empezó con cursos en el hospital, tanto al personal de enfermería, nuestros mismos médicos, nosotros como mismos médicos, incluidos pues el residente y los residentes que llegaron a acudir al hospital, en relación al uso de equipo de protección personal. Se abrieron plataformas a través de la página oficial del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde se daban pues generalidades en relación a la pandemia, y también se daban cursos para el uso correcto del equipo de protección personal. Cada vez que los residentes tienen que entrar a quirófano, sea o no sea un paciente con un diagnóstico confirmado de COVID, a todos absolutamente se les está tratando como si lo fueran. Entonces, como decimos en el hospital, ahorita absolutamente todos los pacientes deben ser tratados como si fueran pacientes COVID. De tal manera que el uso del equipo de protección personal es vital, es indispensable para todo el equipo médico que está trabajando y laborando en el hospital, y el residente, por supuesto, es parte fundamental de esto. ¿Qué labores estamos utilizando? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Bueno, eventualmente, como siempre, ahorita no podemos tener las sesiones académicas que teníamos de manera regular en el hospital, de tal manera que están apoyando los residentes con los pasos de visita que se están haciendo en el área de cirugía, pero también el área de cirugía se vio disminuida porque medicina interna fue poco a poco acaparando pues los módulos que teníamos nosotros para el servicio de cirugía. Entonces terminamos quedándonos como con 10 camas de 35 que teníamos. Los residentes nos apoyan para los pasos de visita, nos apoyan para valorar pacientes, sobre todo en el área de urgencias metabólicas, que esto significa urgencias en áreas que no hay pacientes con coronavirus aparentemente, y no los estamos dejando entrar ahorita a las áreas COVID. Los residentes ahorita no deben de exponerse. Los que estamos entrando obviamente son los médicos adscritos, y para los procedimientos quirúrgicos, pues insisto, estamos proporcionándoles de todo el equipo de protección personal necesario, y a mí me ha dado muchísimo gusto porque han empezado nuevamente a partir de 2 semanas para acá, han estado llegando nuevos residentes, ya los hospitales que mandaban a su personal, a los residentes rotatorios, ya los están volviendo a reintegrar al hospital, y de esa manera, pues nuevamente tenemos que estar en un entrenamiento constante con todos ellos. No podemos permitir o dar por hecho que ellos ya saben el manejo de los equipos y la seguridad que deben de tener,
Entonces, con cada uno de los residentes que van llegando, pues nuevamente estamos utilizando las plataformas que el instituto así nos dio la oportunidad de ver para que se metan, para que nuevamente podamos aprender juntos de cómo estamos, cómo tenemos que cuidarnos. Y cada uno de los muchachos pues está llevando equipo que también han llegado a adquirir ellos mismos y equipo que se les da por parte del instituto. En este momento no tenemos sesiones académicas y bueno, esperemos que esto pues regrese a la normalidad, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero en un periodo de tiempo, esperemos no muy largo. Y lo que es una realidad es que el uso de las plataformas como estas, como Zoom y otras, han sido el parteaguas para, no nada más para la enseñanza, sino para muchas otras cosas. Yo creo que hemos aprendido ahora que podemos hacer uso de esto y es un instrumento más y un arma más para poder fortalecer el conocimiento de nuestros alumnos y para poder salir adelante en este problema que se nos está presentando, ¿no? Muchas gracias, Mau. Un dato interesante, por ejemplo, en cuanto a lo que comentas de lo que ha ocurrido ahí en el Hospital General de Zona, es que en estos últimos 3 meses, tengo aquí la lista que me proporcionó la jefe de cirugía general del hospital, y hubieron en estos 3 meses 15 casos de COVID positivo, que resultaron COVID positivo. Y lo interesante de esto es que 11 de estos pacientes son pacientes que fueron sometidos a una colocación de un catéter de diálisis peritoneal. Entonces, pues bueno, aquí sería como interesante también, hay algún trabajo de investigación, sí ver si estos pacientes ya tenían insuficiencia renal y que son pacientes que obviamente tuvieron mayor riesgo y mayor predisposición a desarrollar la infección, o si también eran pacientes que más bien por la misma infección pues desarrollaron insuficiencia renal y que en ese momento pues ameritaron igual del tratamiento. Bueno, pues para pasar a las últimas preguntas, para ya igual no extender mucho esta sesión, me gustaría, pues, bueno, sí comentar que, bueno, yo creo que la parte teórica y la parte de videos está muy bien resuelta con todas las plataformas y con todo lo que ustedes nos presentaron ahorita anteriormente, pero habría que ver, por ejemplo, cómo hacer como un esquema de horas de simulación que ameritan los de pregrado en cuanto a suturas, en cuanto a todo el entrenamiento de actividades, o bien en cirugía en cuanto a la simulación que requieren en cuanto a todo este tipo de actividades. Pero creo que lo más importante, sobre todo en cirugía, será que pues todos estos residentes, sobre todo que tuvieron que pasar por esta pandemia, pues que puedan realizar sus primeros procedimientos siendo coacheados o siendo asistidos por un cirujano de mayor experiencia, quizás en sus primeros procedimientos, para que de esta manera pues podamos tener una mejor enseñanza con ellos. No sé qué opinan al respecto. Mau, por ejemplo, tú que estás involucrado mucho en pregrado y posgrado. Mau Sierra. Bueno, también. No, adelante, Mau. Adelante, Mau. Gracias, Tocayo. Mira, de la parte de posgrado, lo que te puedo decir es que ya existe, sabemos cuánto necesita para que desarrolle las destrezas muy similares a las de un experto, ¿no? Entre comillas. Probablemente el reto más grande será con los de pregrado, que ahí sí no hay muchos protocolos bien establecidos. Lo que sí es bien importante es que sepamos que la simulación no sustituye, como tú bien dices, la práctica en el paciente, ¿no? Lo que yo creo que tiene, o la función que yo creo que tiene la simulación es acelerar una serie de destrezas y hoy es muy importante esta parte. Si el alumno está muy limitado en horas y en pacientes justamente a la práctica clínica, lo que queremos es que el alumno llegue con las destrezas desarrolladas para que entonces, si ve 1, 2 o 3 o 4 bypasses en lugar de 100 o 200 que normalmente se hacían en algunos hospitales, pueda resolver estas cosas justamente como tú dices, junto a su profesor, que le dé guías, que le dé perlas, ¿no? Pero ya con unas destrezas desarrolladas, ¿no? Eso creo que es una de las partes más importantes o que cubre
la simulación a cualquier nivel. Desde los chiquitos se atrae gente que quiere y que ve en las destrezas manuales una oportunidad y por ahí puede encontrar un camino para ir a las especialidades que nosotros tenemos, ¿no? Y por otro lado también, pues tenerlos preparados para lo que es el pregrado y las funciones que cubre en un momento dado un interno en algunos hospitales, los pasantes en el servicio social, ¿no? Y que no es nada más la parte manual, sino que es la parte también de razonamiento, de toma de decisiones, que también se puede influenciar mucho por cómo damos nosotros las clases y las herramientas que se utilizan en estas aulas virtuales, ¿no? Creo que es otro nicho de oportunidad muy grande también en eso. Ok. Avi, no sé si nos quieras comentar algo con respecto a La Salle. ¿Cómo Sí. mejorar esta situación en cuanto a los resultados que pueda tener un cirujano a la hora de su práctica, a su práctica médica? Pues sí, lo que dice Mauricio es cierto, ¿no? Tener un porcentaje de su práctica en lo que son simuladores y finalmente poder tener la práctica clínica junto con su docente para que pueda empezar y hacer pues sus primeros casos. Y finalmente, lo que yo decía, ¿no? En los cursos, quizá en los que son ya, como ya dijimos, ¿no? La residencia completa, pues todavía les queda algún tiempo, ¿no? Excepto los que ya van de salida. Pero los de alta especialidad, pues ir pensando en que se debe de ampliar el tiempo de esta alta especialidad, porque pues finalmente les va a alcanzar el que la van a terminar y no tenían el tiempo suficiente de haber visto los pacientes necesarios, ¿no? A lo mejor todo lo que es teoría, eso ya se les dio, se les está dando y ya lo tienen, pero lo que falta es la parte práctica, ¿no? Y sí tendrán que eventualmente, en cuanto se pueda, pues tener acceso a esa oportunidad, ¿no? Específicamente en cirugía bariátrica tenemos igual datos que, por ejemplo, unos de hecho fueron publicados por Mauricio Sierra a través del Instituto Nacional, en donde se demuestra cuál es la curva de aprendizaje para poder desarrollar adecuadamente un procedimiento hablando en bariatría. Y bueno, pues también sabemos que hay diferencias en cuanto a cirugía laparoscópica, robótica y etcétera. Pero pues yo creo que igual ahorita esta curva de aprendizaje quizás no va a ser la mejor a la hora de que estamos igual enseñándoles a estos residentes. Sin embargo, pues ahora con todas las diferentes plataformas que tenemos y los simuladores virtuales y modelos biológicos y animales, creo que podemos igual incluir toda esta parte como para que los estudiantes pues quizás no están haciendo esta curva de aprendizaje en un modelo humano, pero pues también tenemos al alcance modelos biológicos cadavéricos, que no los tenemos tan al alcance en todos lados, pero en la UNAM pues sí contamos con algunos de ellos. No sé, por ejemplo, doctor Pardiñas, ¿algún ejemplo con respecto a estos simuladores con cadáveres y modelos biológicos y virtuales? Sí, mira, en el departamento no es raro que últimamente, sobre todo ortopedistas, cirujanos generales para hacer hernias, se estén utilizando cadáver fresco, que se le llama, para poder, pues más que un simulador, digo, con ciertas limitaciones. Yo donde más lo he visto, hay varios cursos en el departamento de esto, y los que más lo han aprovechado son los ortopedistas. Sí se han hecho algunos de hernias, básicamente, pero vesículas o otro tipo de entrenamiento no. Pero yo creo que para el residente sería maravilloso poder conseguir estos cadáveres para, en un cadáver, un residente puede hacer muchas cirugías sobre todo en la laparoscopía, ¿no? Y volver, yo cuando fui residente tomé un curso en perros en el 20 de noviembre, donde me enseñaron 50 procedimientos quirúrgicos y los tenías que hacer. Yo creo que, desgraciadamente, ahorita nos vemos un poco limitados ya con el uso de animales por todos los problemas ya conocidos de todos. El hecho de las asociaciones anti la práctica de nosotros y que en el mundo se ha extendido eso y por eso nosotros en la UNAM tuvimos que dejar de utilizar conejo, pero yo creo que como opción para los residentes no va a ser mala tratar de volver, hablar probablemente hasta con legisladores para poder tener una práctica adecuada para los residentes. Yo no sé cuánto se vaya a prolongar esto, yo espero que el año que entra todo el mundo ya estemos platicando de la experiencia que fue esto y casi todo esté en la normalidad.
pero no lo sabemos. Mau Paz, ahora sí. Por ejemplo, con todo este tema de cirugía laparoscópica y cirugía robótica, ¿tú piensas que con cirugía robótica realmente esta curva de aprendizaje pudiera mejorar o no con los alumnos? Pues parece mentira, pero para la cirugía robótica y más las nuevas generaciones, creo yo que están mucho más capacitadas para familiarizarse con el uso de este tipo de equipos. Ustedes saben, ¿no? Bueno, el hecho de el que vivió y el que nació con el Atari, con el Nintendo, con el todo esto, que son las nuevas generaciones. Bueno, el uso de cirugía robótica para ellos es pan comido poder entender y familiarizarse con el uso de. Entonces, definitivamente creo yo que pues cada uno de nuestros residentes se ven cada vez más hábiles en poder realizar procedimientos, en poder entender cuál es el verdadero uso del equipo. Y creo yo que esto nos va a ayudar, esto sí nos va a ayudar mucho al explotar cada vez más el uso de la cirugía robótica, el uso de la cirugía a distancia, ¿no? Que al principio, pues, la cirugía robótica se pensaba que era mucho más para ese tipo de procedimientos, ¿no? El procedimiento que hacías tú desde un quirófano y estabas operando en otro quirófano de otro lugar, de otro estado, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esto nos va a ayudar. Habrá que ver cuál es el impacto que tiene realmente esto en el futuro y lo vamos a ver seguramente en los siguientes 2-3 años. En los siguientes 2-3 años vamos a darnos cuenta de qué es lo que realmente pasó y hasta dónde fueron los alcances de esto, ¿no? Mau Sierra, ¿algún comentario? Estoy segura que tú tienes datos al respecto. Yo creo que la robótica poco a poco está encontrando su lugar. Se cortó ahorita un poco. Bien, la lluvia. Sí, bueno. Sí, ahí estoy. Ahí estás, sí, perfecto. Perdón. Sí, no, rápidamente, creo que esto va a mejorar mucho en cuanto haya más plataformas y los hospitales sepan cómo involucrar más el robot en procedimientos quirúrgicos que se hacen con mayor frecuencia, ¿no? Y la simulación sin duda del robot es espectacular desde el punto de vista de práctica y el desarrollo de destrezas. La verdad es que sí, sin duda ayudaría mucho, además, en el aspecto de que el robot, como todos ustedes saben, mucho las destrezas de alguien más complejos. Entonces, Okay. Se está perdiendo un poquito la señal, pero bueno, mientras tanto ya vimos que regresaste tú, Pablo. Si gustas comentarnos algo al respecto. Y ahora sí, perdón que con el diluvio se fue la luz en mi zona. Bueno, ya había terminado lo que les había comentado del curso de cirugía en el Ángeles. Y de esto lo que comenta Avilín y Mauricio y todo, pues el gran problema ahorita son la gente que va a posgrados o a subespecialidades, porque pues la gente que se va a una subespecialidad de 1 o 2 años ya perdió un año. Entonces yo no sé si los residentes se puedan derivar ahorita en los diferentes años. ¿Por qué? Porque los que están en su primer año de la que se derivaron no van a tener práctica. Entonces eso el gobierno va a tener que, y las asociaciones van a tener que poner bien las reglas para ver qué se va a hacer con ellos. El residente de cirugía que acaba de entrar, pues tiene otros 4 años para ganar el tiempo que perdió este año y no hay problema. El gran problema son los que se derivan y los que terminan y van a posgrados. Pues como vemos, no sé si me corto. Sí, pues como vemos, justamente este es el problema de las sesiones online, que pues obviamente empiezan a haber fallas técnicas. Pero no sé si quieres terminar tu comentario, Mau, Sierra. ¿No se escucha tu micrófono? Ahí, perdón. Ahí se escucha. Creo que la parte de la robótica va a mejorar en cuanto haya más acceso a ella desde el punto de vista de entrenamiento, desde el punto de vista de plataformas y costos, ¿no? Que creo que es el reto más grande en el sector privado y en el sector público, encontrar programas que
que lo justifiquen y que ayuden justo también a entrenar gente desde la residencia ya en esto, como ahora lo hacemos en la laparoscopía, ¿no? Que antes no se hacía, sino que se entrenaba gente saliendo de cirugía general a hacer laparoscopía. Y ahora, pues esperemos que llegue el momento en donde tengamos estas plataformas en los hospitales en donde hay residentes y se les puede entrenar, ¿no? Muy bien. Yo creo que es un reto más, pero yo creo que es una herramienta que está aquí para quedarse. Muchísimas gracias, Mau. Pues ya nada más me gustaría finalizar con todos ustedes así en 10 segundos que den alguna propuesta como de mejora para la enseñanza. Entonces, Abby, no sé si tengas alguna propuesta así rápido en 10 segundos. No, pues lo importante es, como ya vimos, ¿no? Una, que el docente se involucre en todas estas nuevas plataformas y que sepa qué es lo que le quiere dar al alumno y cómo lo va a lograr para que realmente vea que lo que le está dando lo está aprovechando ese alumno para que finalmente, aunque ahorita sea virtual, en algún punto lo pueda llegar a aplicar presencial, ¿no? Porque ya lo dijo Raúl, ¿no? A lo mejor no necesitamos tener que estar presencial para saber hacer a lo mejor una intubación. Pues yo puedo ver los videos y hacerlo en mi casa y entonces seguramente que lo voy a lograr sin ningún problema, ¿no? Muy bien. Mau, cierra. Última propuesta en 10 segundos. Yo lo único que creo es, como les dije al principio, es una gran oportunidad la que tenemos aquí enfrente, los que estamos y nos dedicamos a la educación. Creo que debemos explotarla con lo que ya vimos que existe o existía, ¿no? Y que nos tenemos que adaptar y que ese es probablemente el reto más grande de la educación a distancia y de lo nuevo que hay hoy en día es que requiere mucho más inversión en nuestro tiempo y en necesitas preparar material. Hay un reto muy grande para nosotros, pero al final cambia un poquito la orientación de esto, en donde el usuario, el alumno, es la persona más importante en este componente y nosotros tenemos que trabajar para ellos, justamente porque hoy por hoy no sabemos cuándo va a terminar esto y creo que sí ya llegó para modificar muchas de las cosas que hacíamos hasta hace unos meses, ¿no? Entonces creo que es una parte muy interesante y viéndolo para adelante de manera optimista, un gran reto y el cual me emociona mucho y espero poder participar en más cosas como esta. Muchas gracias, Mau. Doctor Pardiñas. Perdón, pues muy parecido a lo que dijo Mau y la doctora Escamilla. Es un reto, primero para nosotros, los que no estamos acostumbrados a esta aula virtual, a dar estas clases, y tiene que ser, y yo espero que la gente le tome como reto para mejorar, tanto personalmente como la manera en que nos gusta enseñar y las conductas que vamos a tener que cambiar. No sé si esto va a ser pasajero, pero lo que sí no va a ser pasajero es aprender todas estas herramientas que vamos a utilizar para una mejora en la enseñanza de los alumnos, tanto en pregrado como en posgrado. Yo creo que ahí sí no hay. Los simuladores llegaron para quedarse, a muchos no nos gustaban en un principio y poco a poco vamos viendo que son benéficos para algunas cosas. Entonces yo creo que, como bien decía Mauricio, esto es para adelante y que todos le echemos las ganas de aprender las herramientas y saberlas utilizar adecuadamente en tiempo y forma para obtener mejores resultados para la enseñanza. Muchas gracias, doctor. Pablo Cortés. Voy. ¿Está por ahí? Pues realmente sería mira, para no repetir, estoy de acuerdo con lo que han comentado. Y reto de nosotros en cirugía en el Hospital Ángeles Pedregal sería, ya tenemos programado por parte del hospital a partir del 15 de julio ya clases presenciales. Les repito, son pocos residentes, entonces en un salón puede haber sana distancia y todo lo demás. Y dos, implementar lo que comentó Mauricio ya tenemos algunas de las cajas del curso de Care of the Box y pues ahorita empezarlo a aplicar para que el residente, que ya ahorita ya regresaron todos al hospital, empezara ya de cero con el curso. Y lo demás, pues prácticamente igual que los demás. Y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Pablo. Mau Paz. Bueno, pues definitivamente yo creo que, como dice el doctor Pardiñas, esto llegó para quedarse. Y para mí todo este tipo de plataformas son un instrumento más para podernos apoyar en la enseñanza de nuestros alumnos, pero también no hay que
dejar de lado que el estar con ellos, el vernos, el poder compartir de manera física, pues la enseñanza y el conocimiento y poder estar enfrente de ellos en un aula, creo que eso también, y como todos nosotros lo vivimos, nos deja una experiencia invaluable. Entonces, yo creo que esto llegó, esto no se va a ir, esto se queda, y hay que verlo así. Es un instrumento que tenemos que utilizar, un recurso más para poder hacer que la enseñanza sea más fácil para nuestros alumnos. Y no dejar pasar de lado el hecho de que, pues también Dios quiera que esto pase pronto, ¿verdad? Y podamos estar nuevamente en las aulas de regreso con todos ellos. Muchísimas gracias, Mau. Y pues por último quisiera escuchar la opinión, ya dimos nuestra opinión de este lado como profesores, me gustaría escuchar la opinión del doctor Andrés Myers sobre tu experiencia y solamente alguna propuesta o algo que pensaras que pudiera mejorar desde tu perspectiva. Bueno, yo creo que nuestra propuesta es seguir comprometidos con la situación, seguir haciendo lo que nos toca como residentes, seguir cumpliendo en la medida de lo posible y pues, como ustedes ya mencionaron, pues ir tomando poco a poco pues las prácticas con simuladores y bueno, pues creo que la experiencia ha sido pues, única. Como residente, estar frente a pacientes pues COVID o no COVID te da otra manera de ver pues, la medicina de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nuestra propuesta es seguir comprometidos con el hospital, con la academia y, bueno, pues ponernos también en manos de ustedes que nos puedan ir guiando para, pues en un futuro poder llegar a ser unos buenos cirujanos, ¿no? Y exigir, les toca a ustedes exigir, ponernos a prueba. No tienen que ser pasivos, ustedes tienen que proponer también cosas. Entonces Sí. eso es importante que ustedes lo sepan. Sí, doctor. Pues nada más, creo que lo único que tuvimos ahí en el hospital, digo, gracias a nuestros titulares que nos ofrecieron y nos dieron el material de equipo de protección personal adecuado, creo que sí falta un poco de comunicación, sobre todo con el personal de enfermería y con algunos protocolos que a veces no entendíamos bien de hospitalarios, ¿no? Pero bueno, se fueron resolviendo y creo que, como dice el doctor Sierra, bueno, pues sí tenemos que también pedir de cierta manera y bueno, pero sobre todo correspondiendo, ¿no? Con nuestro trabajo. Nosotros vamos aprendiendo en conjunto, al mismo tiempo que vamos enseñando, pues seguimos aprendiendo. Entonces, pues bueno, pues en verdad les agradezco muchísimo a todos por su participación, por su entusiasmo en participar en esta sesión académica. Y bueno, pues ya a manera de despedida, solamente les quiero recordar nuestra próxima sesión, que va a ser el 28 de julio, martes 28 de julio. Esperemos, con los cambios que estamos teniendo, que ya para la próxima sesión la podamos tener presencial. Lo más probable es que también tengamos cambios y que no sean en la multiteca, que es un espacio más cerrado, sino que sea en un espacio más amplio, como es el Salón de Usos Múltiples. Ya se les estará haciendo llegar la información a través de los grupos de chat que tenemos. Y pues el tema va a ser dado por el doctor Pablo Cortés y el tema es sobre uso de mallas en hernias abdominales. Les agradezco mucho su atención a todos y muchas gracias. Cuídense mucho.